Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre las hachas gigantes de Kent. Está datado de 300.000 años atrás, antes del presente. 300.000 años han encontrado esas hachas gigantes. Ya anteriormente hemos hablado de esa viga gigante de la catarata de Calambo en Tanzania. Ya hemos hablado de eso, de la enorme viga que han encontrado. No saben cómo explicarlo. Piensan que es un banco para turistas del Paleolítico, de una época muy, muy, muy antigua, aún antes de que apareciera el humano, había un banco para contemplar la catarata, ¿no? Pero cuando tú ves ese banco, ya hemos hablado aquí del tema de Sudán, de Calambo, ¿no? Cuando ves las representaciones de gigantes de Calambo, ves que es una viga que usaba el gigante para engarfiar las presas como elefantes, presas grandes que cazaba ese gigante, ¿no? Bueno, han encontrado esa viga, una parte de esa viga y del garfio de madera, la han encontrado justamente en la catarata, abajo de la catarata. Y de eso también hemos hablado aquí, en Real Biopolítica. Bueno, acá encontraron otra cosa, que era el hacha de esos gigantes. Esto también es de una época igual de antigua, también de unos cientos de miles de años atrás. O sea, alguien usaba estos artefactos hace cientos de miles de años atrás y no era un humano ordinario, era otra raza de humanos, otra raza de humanos. Entra a la biblioteca y vas a revisar, vas a encontrar esta información. Estas son las hachas gigantes de Ken, de hace 300.000 años, antes, de, antes del presente. Acá está. Este es el hacha. Bueno, han descubierto hachas gigantes de la edad de hielo cerca de la ciudad de Kent, en Inglaterra. Acá lo puedes ver. Sucede que durante las excavaciones arqueológicas en el valle de Medby, en Kent, Inglaterra, se han descubierto 800 artefactos de piedra, cuya antigüedad es de no menos de 300.000 años. El gran tamaño de algunas de estas herramientas ha causado sorpresa. No saben cómo explicarlo. Bueno, es que había gigantes antes. Eso, el hueso, el esqueleto del gigante. Bueno, ya sabes cómo es el Ministerio de la Verdad, ¿no? Apenas aparece algo, pues no, esos pinchazos no tienen grafeno, no le hagas caso al que ha usado técnicas de laboratorio para darse cuenta que sí tienen, ¿no? Ya sabemos cómo es el Ministerio de la Verdad, cómo es la academia. Estos objetos de piedra estaban sepultados en sedimentos de la era glacial, parcialmente en un antiguo canal fluvial. Eso está cerca del valle, el valle de Medby, está en Kent, Inglaterra. Es uno de los valles que alimentan el estuario del Támesis. No es un afluente del Támesis, sino que desemboca en ese estuario enorme que tiene el Támesis. Estas islas tienen enormes golfos o desembocaduras enormes. Son tan grandes que se llaman estuarios, sus desembocaduras, son enormes. Y justamente eso es lo que favorece el comercio. Ya hemos visto que en China hay bastante de eso. Macao, Hong Kong, Shanghái tienen estuarios enormes. Saigón tienen estuarios enormes, desembocaduras inmensas. Entonces, allí en esas desembocaduras inmensas hay buen ambiente para un puerto. Bueno, entonces, el Támesis también tiene su desembocadura inmensa. Por eso era un imperio. Tenía esa infraestructura natural. Entonces, y en ese estuario, en esa desembocadura, hay otro río aparte del Támesis, que no se junta con el Támesis, pero que es otro río. Ese río se llama el Medby. Eso está en el condado de Kent, en Inglaterra. Y justamente allí habían canales fluviales. Uno de esos antiguos canales fluviales es justamente el lugar donde se han encontrado estas hachas de piedra. Entre los artefactos desenterrados habían estas hachas que son bifaces, es doble hoja. Bifaces, doble hoja, incluyendo dos de tamaño asombrosamente gigante. El biface es una rudimentaria herramienta de piedra con una forma que recuerda un poco a la de una almendra, tallada por sus dos caras y con aristas cortantes. El hacha se empuña por el extremo más grueso. Cuestión de ver si se podía acoplar a un palo de madera. Como veo, ahí es algo plano, ¿no? En el D, la vista D,
lo vio algo plano. Entonces ahí es donde se acoplaba al trozo de madera. En la parte que se expone en la foto D, que está a la derecha. Ahí. Esa planitud, ahí. Es cuestión de que analicen, ¿no? Si hay restos de materia orgánica, lignina, algo así, si todavía se puede analizar, si todavía. Recuerda que son unos cuantos cientos de miles de años. Bueno, vamos a ver acá, aquí. Acá tenemos a la arqueóloga que es Letty Ingray, está inspeccionando el hacha de mano gigante. Aquí está la doctora y mira el tamaño de esa hacha. Es casi más grande que la cabeza de la doctora. Está bien pesada, de hecho. De hecho que debe ser pesada. Que la foto es para la ocasión. Y está midiendo las hachas. Ahí puedes ver ahí está la forma de medir con esos instrumentos. Está midiendo las dimensiones de las hachas. Está datándolos. Acá está. Los investigadores creen que los bifaces se utilizaban para descuartizar animales y cortar carne. Bueno, pero ¿quién lo usaba? O sea, imagínate, es enorme eso, es enorme. Más difícil es explicar el uso de las dos bifaces más grandes. Esa parte no la puedes explicar bien. ¿Qué carne vas a...? ¿Quién lo va a usar? A ambos se les puede calificar de gigantes porque miden más de 22 centímetros de largo. El más grande de los dos bifaces mide 29.5 centímetros, o sea, 30 centímetros de largo. Es enorme, es grande. Acá dice, ¿no? Usaban bifaces tan grandes que es difícil imaginar cómo alguien podía empuñarlos y utilizarlos de manera práctica, dice la doctora. Quizás cumplían una función menos práctica y más simbólica que otras herramientas, por ejemplo, como un medio para demostrar fuerza y destreza. Aunque ahora mismo no estamos seguros del por qué se fabricaban estas herramientas tan grandes, no están seguros, ni de qué especie humana primitiva las hacía. Claro, porque los huesos de los gigantes, ¿dónde están? Puedes buscar, ¿no? Huesos de gigantes, ¿no? ¿Qué sucede cuando el Ministerio de la Verdad, estamos en un país o en un mundo paralelo, ¿no? ¿Qué puede suceder si el Ministerio de la Verdad pues, encuentra eso? ¿Qué pasó con el tema del pinchazo, no? Igual, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Que si encuentras un hueso enorme, gigante, es lógico pues que pues, no aparezca, ¿no? En Hastal casi todo no se ha encontrado, o sea, una buena parte no, hay cosas que no se han encontrado en Hastal. Justamente ha habido gente del poder que ha estado monitoreando eso. Eso ya hemos hablado, vamos a hablar. ¿Qué pasaría? Pues pasaría pues un bulo, ¿no? De alguien que encontró huesos gigantes, se hace circular por las redes, ¿no? Se hace circular por la prensa y después te das cuenta de que esos huesos gigantes son falsos, ¿no? Pero ¿y los verdaderos? ¿Por qué no aparecen? Porque solamente hacen alusión a los huesos gigantes falsos. Porque en la prensa, ¿no? Que se hace alusión a los huesos gigantes falsos y no se habla de los verdaderos. O los verdaderos no existen, o sí existen. Para evitar que la gente se dé cuenta que esos huesos gigantes verdaderos sí existen, aparece un bulo del hueso gigante falso. Entonces piensas que todo es falso. Igual pasaba con el pinchazo. Decían creer pues que el bichito era transmitido pues por antena, ¿no? Cuando de verdad no es así. Simplemente es armamento químico. Es eso. Pinchazo era eso. Es armamento químico. Si es que no me censuran este canal, ¿no? ¿Me entiendes? Así funciona, ¿no? Así funciona, ¿no? Pero el hecho es que los científicos, como dice la nota, no saben de qué especie humana primitiva hacía estas hachas. No saben. Este yacimiento ofrece la oportunidad de responder estas apasionantes preguntas. Ahora van a hacer la investigación. Esperemos que les dejen, ¿no? Porque es necesario saber qué pasó acá. O sea, vamos a ver, las interrogantes acá están en la nota, ¿no?
No estamos seguros de por qué se fabricaban herramientas tan grandes. Quizás porque la gente que las usaba era gente bastante grande para usar esas herramientas. Quizás era por eso. Y ni de qué especie humana primitiva las hacía. Quizás era una especie humana que era gigante, que con el tamaño suficiente para poder levantar esta hacha sin problemas. Así, de repente era esa especie. Y lo más lógico, ¿no? Pero ¿dónde están los huesos? De repente no van a aparecer nunca. De repente si aparecen, pues tendremos, si aparecen huesos raros, tendrán que decir pues que era creado por tablillas, ¿no? Todo era por tablillas. Una tablilla para que aparezca el Homo capensis, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y si hay otros que no eran por tablillas, sino que eran naturales? Así igual, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos una raza de gigantes. Lo más probable es que sea una raza de gigantes que usaban estas herramientas. Se cree que este yacimiento arqueológico data de un periodo de la prehistoria temprana de Gran Bretaña, en el que los neandertales y sus culturas empezaban a emerger. Puede que incluso compartiesen el territorio con otras especies humanas primitivas, como las que podían cargar esta hacha sin problema. En aquella época, el valle de Medway, donde se sitúa el yacimiento arqueológico, estaba también habitado por caballos salvajes, ciervos, leones, elefantes de colmillos, reptos, estos últimos hoy extintos como los neandertales. El yacimiento y los artefactos nos brindan una oportunidad increíble, dice el otro científico. Increíblemente valiosa para estudiar cómo se desarrolló todo un paisaje de la edad de hielo. Entonces ellos nos explican esto. Pero bien, aquí está la investigación donde lo han publicado. Sí, es increíble, ¿verdad? Pero increíble, pero cierto. Aquí está. Entonces tratan de una etapa, ¿no? Hace 300.000 años. Y justamente aquí es donde queda el lugar, el Valle de Medway. Ese es el zona de Kent. Aquí está. Aquí puedes ver el río, acá abajo, ese es el río Medway. Justamente en esta zona, que justamente es, ya en esos tiempos, sabemos que Inglaterra no era una isla, sino que estaba unido al continente. Era un territorio unido al continente. Era uno solo con el continente. La isla de Inglaterra todavía no aparecía. Bueno, y acá vemos el otro mapa, acá vemos a Medway, acá está. Todo esto enorme que está acá es el estuario del Támesis, es un sitio enorme. Y acá ves el Medway, que nace de aquí, de un sitio llamado Rochester, Gillingham, Chatham, de ahí nace el río. Y vemos cómo recibe sus afluentes. Justamente aquí, por esta zona, es donde han encontrado el hacha. En un valle fluvial, en un rastro, que es lo que queda de un valle fluvial, un canal fluvial, un antiguo canal fluvial. Es decir, lo que llamamos acá una quebrada que ya no está activa, ¿no? Es un río ya no activo, lo cual se llama una quebrada. Justamente en uno de esos tantos afluentes, el Len, el Waterloo, Paul, acá está, acá dice Chot de Burr, ¿no? Acá es Telse, una de esas tantas quebradas secas, ¿no? Ya no activas, de este valle de Medway, hasta acá, ¿ves a dónde empieza? Entonces tiene un afluente llamado Edén, ¿no? Una de esas tantas quebradas, justamente, es el lugar donde apareció esta hacha de piedra, en una quebrada seca, que no es un río activo. Justamente ahí apareció. O sea, antes pues sabemos que había bastante agua, bastantes ríos por todo lado. Todo lado eran ríos, todo. El río nacía de cualquier cerrito, de cualquier loma pequeña, de ahí ya estaban haciendo el río. Antes era así. Pues, después eso desaparece y retroceden los ríos. Cada vez hay menos. Bueno, eso es lo que pasa acá, en Medway. La nota no dice exactamente de qué zona de este valle, pero justamente aquí lo han encontrado.
un hacha gigante. El hacha gigante de Melmac. Bueno, entonces sabemos esta hacha, pues, gigantes. Gente muy, muy grande. Humanos muy, muy grandes. Esperamos que sean humanos, ¿verdad? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Así que ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.